con este mismo deseo de tener nuestras manos levantadas al cielo. En esta mañana vamos a tocar un tema que es de mucha importancia y sobre todo yo sé que es controversial. Controversial porque todo lo que es verdad molesta, es controversial, incomoda. Pero desafortunadamente esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón y esto es lo que yo voy a comentar hoy. Desde hace varios domingos vengo hablando de temas que son muy controversiales y que muchas personas no queremos aceptar, porque yo era una de esas. Y hoy me he hecho una pregunta: ¿por qué hay muchas personas que confundimos a Dios Padre con Jesús el Hijo? Hay varias razones por las que esto sucede. Vamos a enumerar unas cuantas de ellas. Y tengo la primera, que es: no leemos las escrituras, porque yo no leía las escrituras, pero discutía y alegaba que lo que me habían enseñado era lo correcto, con cualquiera. Creímos y seguimos creyendo lo que nos dicen personas que nosotros conocemos que están mal informadas. Hemos creído en los líderes religiosos que tuercen las escrituras para su conveniencia. Hay mal razonamiento en las escrituras. Y por último, por la ignorancia entre personas mayores, educadores, escritores, intelectuales, expertos en historia y en religión. Y ninguno se pone de acuerdo. Si no, no hubieran tantas divisiones, tantas religiones, tantas iglesias que se inventan cada día, porque cada quien tiene su propia opinión. Pero desafortunadamente, si han entendido las escrituras en algún momento, siguen en su mismo caminar porque no les queda de otra, ya que el decir la verdad y cambiar las cosas sería un problema para las grandes religiones. Hoy voy a leer los versículos que llevan a tal confusión, algunos de ellos, por supuesto. Espero que los busquen, los lean y los analicen, pero sobre todo que los comparen con diferentes traducciones bíblicas para que vean que hay diferencias. Muchos confunden las cosas y los motivos por los que las confunden son varios, pero quizás una de las razones está en Deuteronomio 29 del 1 al 29. Anota, Deuteronomio 1 del 1 al 29. Pero en este caso, como mi tiempo es corto, yo solamente voy a leer lo que dice Deuteronomio 29, del 2 al 4. Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo: ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón y sus funcionarios y con todo su país. Con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas. Pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Por lo general, somos como los israelitas, que aunque sabemos que por la misericordia de Dios estamos vivos y que todo lo que nosotros hacemos, tenemos y logramos es por la gracia de Dios, no lo reconocemos, o a lo mejor lo reconocemos, pero no colocamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Pero como Dios nos ama tanto, nos sigue dando oportunidades para ver si nosotros reflexionamos. Y aunque nos provee lo necesario, no abre nuestro entendimiento a menos que vea en nosotros un corazón sincero y dispuesto para Él. Veamos lo que dice en Romanos 11, 7 y 8, que prácticamente es lo mismo que leí anteriormente. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy.
El apóstol Pablo también en Hechos 28 del 17 al 31 habla sobre lo mismo. No podemos creer porque no tenemos abiertos los ojos del entendimiento. Por lo tanto, confundimos a Dios Padre con su Hijo Jesús y otras tantas verdades bíblicas. Pero bueno, ya teniendo por sentado el más importante motivo por lo que no podemos razonar en las Escrituras, también quiero centrarme en otras razones. En el caso de las personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, que no han aceptado el Evangelio, podemos centrarnos o centrar nuestra atención en lo que dice en 2 Corintios 3 del 14 al 16. Pero en este caso también solo voy a leer 2 Corintios 3:16. Dice así: pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Muy sencillo. Muchos de nosotros no comprendemos lo espiritual y esta es otra de las razones. Dios Padre nos quita el velo de la ignorancia y nos da entendimiento solo cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador nuestro. Pero tanto en el pasado como hoy en día hay mucha insensibilidad. Nosotros no queremos saber de Dios, muchos no queremos saber de lo espiritual. Pero Dios es amor, es bueno, es bondadoso y fiel. Y aunque nosotros no lo merezcamos, Él siempre está ahí para nosotros. Nunca nos rechaza. Somos nosotros los que siempre lo estamos rechazando a Él. Somos nosotros los que siempre estamos huyendo de Él. Pero también Dios, aunque nos ama, es un Dios celoso. Y solo cuando ven nosotros un corazón sincero, nos da su gracia para que podamos obtener la salvación y entender realmente y razonar en las Escrituras. De lo contrario, nosotros somos endurecidos. Eso es lo que dice la santa palabra de Dios. El Evangelio de Juan es una de las redacciones de la vida de Jesús mientras vivió en este mundo. Mientras vivió entre nosotros los seres humanos. Y dice en Juan 20:31 que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, pero que no están registradas, pero que algunas están registradas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida. También dice en Juan 17, del 1 al 26, o mejor dicho, también en Juan 17, del 1 al 26, se encuentran varias oraciones que Jesucristo le hizo a su Padre. Y voy a leer algunos versículos, pero voy a usar diferentes traducciones para que comprobemos que hay diferencias y ustedes vayan haciendo sus propias deducciones. Lo importante es que veamos con esto que Jesús se dirigía a su Padre como a otro ser, no como a sí mismo. Leamos lo que dice en Juan 17, 20 y 21, Nueva Versión Internacional, que es una de las traducciones de la Biblia. Jesús ora por todos los creyentes. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Nótese. Dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Si analicemos esto con detenimiento, dice que para que todos sean uno. Pero no podemos entender de que todos los seres humanos somos una sola persona o que todos los seres humanos estamos metidos en un solo ser humano y de ahí dependemos todos. Yo no sé cómo hicieron este enredo, pero la verdad no sé de dónde vino todo eso. Ahí no dice que todos los seres humanos somos uno solo como tal, sino que quiere decir que tengamos el mismo creer y el mismo sentir. Así dice, como tú estás en mí y yo en ti. O sea, así como tú y yo estamos unidos por el mismo sentir. Ahora veamos estos mismos
versículos en la traducción latinoamericana, que es otra traducción bíblica. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste, Quiere decir que él fue enviado por su Padre. Pero, si se dan cuenta, los mismos versículos tienen una gran diferencia. ¿Qué nos demuestra esto? Que no es que Dios Padre y Jesús sean la misma persona, un trío o una persona con tres cabezas como las imágenes que han dibujado algunos, o como también los dibujos animados o caricaturas. Jesús decía que el Padre y Él tenían los mismos objetivos y Jesús vino a traernos esas buenas noticias y a dejarnos saber cuáles eran los objetivos del Padre. Pero ahora veamos lo que dice en Juan 10:30. Esta es una Biblia que se llama Júbile, que aparentemente es de España. Dice, yo y el Padre una cosa somos. La Nueva Versión Internacional dice, el Padre y yo somos uno. La traducción latinoamericana dice, mi Padre y yo somos uno solo. Generalmente se usa este versículo para comprobar que Dios y Jesús son el mismo, pero si analizamos podemos comprender que hay diferencias. En primer lugar, nos demuestra que quienes tradujeron estas Biblias o hicieron estas traducciones están perdidos en ortografía para empezar, porque dice yo y el Padre somos uno, yo y el Padre una cosa somos. El burro adelante y la carga atrás. En el idioma español nunca se coloca la primera persona primero, valga la redundancia. Nunca decimos yo y Pedro, se dice Pedro y yo. Y aunque estos son detalles pequeños, debemos tomarlos en consideración, porque si han traducido de esta forma, quiere decir que hay problemas. Entonces, si estas personas están perdidas en ortografía, ya podemos imaginarnos cómo están de perdidos traduciendo de griego a español, que fue el idioma en que se escribieron los libros del Nuevo Testamento. En segundo lugar, después dice una cosa somos, un ser humano o un ser espiritual nunca es considerado una cosa. Es una falta de respeto. Tercer lugar, la misma traducción se contradice cuando dice yo y el Padre. Si analizamos esto, al decir Jesús, yo, él no estaba perdiendo su personalidad. Es como que yo diga, mi hija y yo. Estoy hablando de mi hija y de mí, de mi persona. No estoy perdiendo mi personalidad. Y al decir Jesucristo, mi Padre, se estaba refiriendo al Dios Padre, o sea, al Dios verdadero, al Dios de Jesucristo, porque Él dice en las Escrituras, mi Dios, lo dice varias veces, que también viene a ser nuestro Dios. Pero ahora bien, ¿no es normal que un hijo se parezca a su padre? Por lo general, el hijo varón siempre se parece al padre física, moral y espiritualmente. Y casi todos los casos, si el padre es bueno, el hijo también lo es. Y Jesucristo no podía haber sido la excepción. Él provino de un Padre misericordioso, bondadoso y amoroso, por lo tanto, Él es igual que su Padre. Pero no dice en ninguna parte que son uno solo, la misma persona, porque si no, entonces Jesucristo no estaba loco cuando decía, mi Padre que está en el cielo, mi Padre aquí, mi Padre allá, Él me envió esto, aquello, sino que lo hubiera dicho, yo vine, aun siendo el Dios verdadero, bajé a la tierra para comprobarles a ustedes que los amo. Dice en primera de Juan 5, 7 y 8, 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. La primera, la palabra de Dios para todo, que es otra versión bíblica, dice, hay 3 testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo en su testimonio. La Biblia latinoamericana dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno.
Dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Si nos ponemos a analizar todas estas versiones bíblicas, todas están diferentes. No hay ninguna o por lo menos 2 o 3 que digan lo mismo, en la misma forma. Dice muy claro, el espíritu, el agua y la sangre. Vamos a ser honestos, son 3 traducciones diferentes. Ahora hagámonos estas preguntas. ¿Habla aquí directamente de Jehová Dios y su Hijo Jesús, como si fueran una misma persona? Sí, claro, en la Biblia latinoamericana dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Están hablando aquí directamente de una sola persona? Dice aquí que es una misma persona. ¿No creen que lo especificaría si fuera así? ¿Por qué ninguna de estas traducciones concuerdan? Léelos. Si lo entendiste, listo, se te quitó el velo de la ignorancia. Si no, sigue orando mucho y pidámosle a Dios que nos dé entendimiento, sabiduría para entender, que nos abran los oídos y los ojos del entendimiento. Yo no estoy mintiendo. Estoy leyendo 3 traducciones diferentes bíblicas. Saquen ustedes sus conclusiones y vean que hay una gran diferencia de una a otra. Analícenlos, porque hay diferencia. Quiere decir que los que tradujeron nunca se pusieron de acuerdo en las traducciones. Así como hoy en día las religiones tampoco se ponen de acuerdo. Todos se pelean, todos discuten, todos están la verdad y todos están peleándose siempre. ¿Por qué hay tanta religión? Por eso mismo, porque no se ponen de acuerdo. ¿Por qué hay diferencia? Quiere decir que, vuelvo a repetir, no se pusieron de acuerdo. Pero también voy a mencionar algo muy importante, muy interesante, que está en la traducción Nueva Versión Internacional de España, que dice así, Primera de Juan 5, 7 y 8, que son el mismo versículo que acabo de leer. Dice, 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. ¿Está hablando allí de personas? ¿Te habla de personas? Dice el espíritu, el agua y la sangre. No te está hablando específicamente de un padre y un hijo, ni siquiera te está hablando, claro, está envuelto el espíritu, pero está hablando del agua, que es cuando nos bautizamos, y la sangre, que fue la que derramó Cristo. Pero aquí en esta Biblia hay una connotación que nos debe poner a pensar. Dice que ahí hay un testimonio que dice así: este pasaje se encuentra en mensajes posteriores de la Vulgata, pero no está en ningún mensaje griego anterior del siglo XVI. Con esto nos están diciendo que este asunto del 3 en 1 no fue solo fue una traducción que aparece en la Biblia, la Vulgata, que fue la primera traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV por Jerónimo de Estridón y ordenada por el Papa Dámaso. ¿Qué te quiere decir eso? Analízalo. También es importante saber que estas traducciones no las usan los líderes debido a los cambios constantes por los errores humanos. Pero también quiero leer otros versículos que nos tienen que poner a pensar. Dice Mateo 24:36, respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Analízalo. Te está diciendo ahí que ni el Hijo, que era Jesucristo, sabía cuál era el propósito completo del Padre. Lucas 18 y 19. Un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó: tú que eres un maestro bueno, dime, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Estaba hablando de Dios Padre. Si él hubiese sido el Dios verdadero, no lo hubiese contestado de esa forma. Dice en Juan 6:57, traducción latinoamericana: mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Dice mi Padre, el Dios de la vida, que me envió. Si él mismo hubiera dicho: yo, que soy el Dios de la vida, vine.
Juan 11, 21 y 22. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú pidas. De eso estoy segura. Estaba hablando de Dios Padre. Quiere decir que Marta sabía que Jesús era el Hijo de Dios y lo que él le pidiera a Dios Padre, él se lo daría. Juan 14, 28. Oyeron que les dije: me voy y vengo a ustedes. Él va a regresar. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que yo, lógico. Al igual que un padre terrenal o uno de nosotros es mayor que su Hijo, Jesús es menor que Jehová Dios, su Padre. Es lo mismo. Dice en Juan 20:17, Jesús le dijo: deja de colgarte de mí, porque todavía no he ascendido al Padre, pero ponte en camino a mis hermanos y diles: haciendo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes, lo mismo que les mencioné anteriormente. Quiere decir que Dios Padre era el Dios de Jesús, el cual viene a ser también nuestro Padre, nuestro Dios. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo. A su vez, la cabeza de la mujer es el varón. A su vez, la cabeza de Cristo es Dios. O sea, Dios Padre. Como vemos, en ninguno de estos versículos Jesús se refirió a sí mismo como el Dios verdadero. La Biblia debe ser el punto de referencia para todo aquel que esté interesado en conocer a Dios Padre, Dios Hijo y saber lo que representa el Espíritu Santo, ya que esos libros son la base para adquirir conocimientos sobre las cosas divinas y espirituales. Pues Jesús siempre decía: está escrito. Quiere decir que no había sido él que había inspirado la Biblia a otros. Amén de las manipulaciones y las malas traducciones que se hayan hecho, en la Biblia nosotros vamos a encontrar las respuestas a todas estas preguntas. Así que a la única conclusión que yo llego, y en mi humilde opinión, nosotros confundimos a Jehová Dios, el Padre, con Jesús. Primero, cuando no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos un velo que nos ciega. Los otros, porque Dios no ha visto un corazón sincero en nosotros. Y por último, porque no estudiamos las Escrituras. Si las estudiáramos, estaríamos mejor informados y aunque nos hayan enseñado mal, razonaríamos, entenderíamos y aceptaríamos lo que Dios Padre nos enseña a través de su Espíritu Santo. Amén. Padre Jehová que estás en el cielo, a ti, mi Dios amado, que estás en tu trono celestial, te pedimos por favor que bendigas nuestros esfuerzos por conocerte cada día más. A ti que eres un Dios todopoderoso, a ti que eres el Dios verdadero. Señor, te pedimos que limpies nuestro corazón, que lo restaures, que lo renueves, para que cada vez que leamos y estudiemos tu palabra, podamos razonar en ella, conocerte mejor, amarte y respetarte y creer en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad y por amarnos incondicionalmente. En el divino nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, te damos la gloria y la honra siempre. Y no me gusta desaprovechar esta oportunidad de